un honor estar entre grandes juristas, grandes abogados, estupendos académicos, luchadores sociales en el ámbito de la justicia nacional que buscan sobre todo construir una mejor nación. En este sentido, pues precisamente el trabajo de abogados convencionalistas gira en torno a ello, generar alianzas de distintos tipos con varios sectores de la población para construir desde la sociedad civil una mejor nación que buena falta hace. A poco más de un año con 2 meses que surgió este movimiento de abogados convencionalistas en la primera reunión en la ciudad de Tlaxcala, pues bien cabe replantear los objetivos y los intereses que busca abogados convencionalistas en esta alianza social que se está tejiendo en toda la República Mexicana. Abogados convencionalistas ha pasado por distintas ciudades, como he mencionado, por Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Ciudad de México, Pachuca, Oaxaca, y como han mencionado precisamente la abogada Patricia y la compañera Silvia, teníamos la intención de estar presencialmente en Guadalajara, pero por las condiciones de seguridad que ya todos conocemos, es necesario que lo hagamos de esta manera. Sin embargo, la acción académica, la acción de ponencias, la acción de buscar una mejor construcción de nuestra nación se puede replicar mediante las pantallas a través de estos dispositivos que la tecnología nos puede apoyar. Pues bien, ¿qué son los abogados convencionalistas? Vamos a partir analizando la reforma en derechos humanos de 2011, donde surge formalmente el abogado convencionalista que ahora tiene la facultad de echar mano de tratados internacionales de los que México es parte por distintos tratados que ha celebrado el Ejecutivo Federal ratificados por el Congreso. Y en ese sentido el abogado ahora no solo echa mano de la ley doméstica, de la ley local, sino que ahora echa mano de tratados internacionales para buscar una mejor protección en la esfera jurídica de los gobernados y por supuesto de nuestros representantes. En este sentido, pues presentaré la siguiente ponencia. Origen, significado y desarrollo de abogados convencionalistas. La figura de abogados convencionalistas surgió formalmente el 10 de junio de 2011, fecha en que se dio la reforma de derechos humanos en México. Dicha reforma constitucional ordena, entre otros aspectos de gran relevancia, que el Estado mexicano está obligado, a través de la competencia de todas las autoridades, a promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, quienes por consecuencia, al ser representantes del Estado, tienen la obligación de protegerlos de manera impostergable. Sin embargo, como hemos atestiguado, nuestros días son tiempos de crisis agravado por diversos golpes que se han dado a la justicia mexicana, tanto en el ámbito constitucional con una serie de reformas que vamos a plantear, analizar más adelante, y sobre todo por un clima de violencia generalizado que se vive en todo el territorio mexicano. Esta reforma del 2011 se presenta de manera formal en la Constitución, como se ha dicho, el 10 de junio de este año. Aquí comienza a hablarse de la protección de derechos humanos. Con ello también se da pauta que los abogados en todo el país puedan hacer valer mediante convenciones o tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los que el Estado mexicano sea parte con la intención de garantizar una mayor protección en los derechos de los representados. En esta reforma, de acuerdo a este texto constitucional que se dio en 2011, se obliga a todas las autoridades, ya sean ejecutivas, legislativas y judiciales, al respeto irrestricto de los derechos humanos contenidos en la Constitución y en diversos tratados internacionales, buscando siempre la mayor protección. Este principio que seguimos, el principio pro hominem, pro persona, siguiendo el mandato legal que más favorezca la esfera de protección jurídica de los gobernados. No obstante, aunque esta reforma en materia de derechos humanos representa un hito jurídico a nivel nacional y por supuesto también internacional, representa una de las reformas más propositivas que nuestra nación ha tenido en este ámbito. Sin embargo, su respeto no se ha garantizado. Incluso son las propias autoridades las que van en contra de este principio constitucional que busca proteger de mejor manera a los ciudadanos, pues la obligación y el deber internacional que condicionó al Estado mexicano para modificar la Constitución en un sentido progresista se ve transgredida constantemente, incluso por las propias autoridades que paradójicamente son aquellas que deben garantizarlas. Ahora vamos a plantear una serie de manera rápida, una revisión rápida de una serie de reformas que se han establecido recientemente en el derecho contemporáneo en nuestro país
que ya no siguen el principio progresista en materia de derechos humanos, sino que nos dejan entrever materialmente a través de la revisión de documentos constitucionales, de cuerpos legales, que van en sentido contrario. Son propuestas, son reformas regresistas. Esta crisis se ha desarrollado en el Estado mexicano en perjuicio de los gobernados y se ha manifestado mediante las políticas de los funcionarios del Ejecutivo Federal, estatal y municipal, generando propuestas de ley al órgano legislativo, mismas que han sido validadas en el proceso legislativo y la administración de justicia. No ha sido excepción al administrar la justicia con reformas regresivas que actualmente se encuentran vigentes. También no debemos dejar de lado al Poder Constituyente, quien es revisor de la Constitución, que ha generado modificaciones a nuestra Carta Magna, atentando contra los principios de progresividad en materia de derechos humanos, siendo omiso a los estándares internacionales a los que está obligado, como a continuación se describen. Hemos atestiguado de manera reciente una regresión en el ámbito del amparo penal, cuando quien se encontraba en prisión tenía la potestad, la facultad de buscar el amparo de la justicia de la Unión para que interpusiera un juicio de amparo y buscar su libertad en cualquier lapso de temporalidad. Sin embargo, a partir de la reforma del 2011 en el ámbito del amparo penal, su derecho se ve limitado en la temporalidad y ahora solamente puede hacerlo máximo por un periodo de 8 años. Otra reforma regresiva que se ha suscitado tiene que ver con el ámbito laboral. Otra afectación que se ha presentado en materia laboral se da a partir del 30 de noviembre del 2012, fecha en que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. Con esta reforma se afectó la progresividad de los derechos humanos de las clases que se encuentran en desventaja. La ley anterior a la reforma fue incluso más garantista, pues en los procedimientos laborales, cuando el laudo le resultaba favorable al trabajador, se le debería pagar todos los salarios caídos y devengados por despido injustificado durante todo el tiempo que durara el juicio. Sin embargo, a partir de la reforma de esta ley, ocurrió un menoscabo a los derechos de la clase trabajadora y se protegieron los intereses económicos de la parte patronal. En este sentido, es necesario hacer mención que el trabajador no era el responsable de que los juicios fueran tan largos, como ocurre en todas las materias del derecho. Más bien es el reflejo de la incapacidad del propio Estado en la administración y en la impartición de justicia. Otra reforma que hemos atestiguado recientemente fue el 15 de septiembre del 2024, donde por diversos analistas, entre los que destaca Luigi Ferraioli, se da una concentración del poder con la reciente reforma judicial, comparables con casos, como él menciona en su análisis, como los de Turquía, donde ahora una concentración que limita esa división de poderes que en la historia de la humanidad, en la historia de la Ilustración, se dio de manera efectiva a través de distintos movimientos revolucionarios en Francia, Inglaterra, aunque esta división de poderes pues ya la venía planteando desde la antigüedad Aristóteles. Otra reforma regresiva en derechos humanos fue la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el 15 de septiembre del 2024, donde, por cierto, ahora somos testigos de los terribles efectos que se están suscitando en el ámbito de la impartición de justicia. Al ser electos juzgadores incapaces mediante un proceso lleno de irregularidades, como la difusión de acordeones por parte del gobierno en turno, donde se le indicaba al electorado cómo y por quién debería votar. Por supuesto, era necesaria, en abogados convencionalistas estamos seguros que era necesaria una reforma judicial, pero una que garantice el acceso material a la justicia de los ciudadanos, una que permita el crecimiento del número de juzgados y de funcionarios, incrementando los recursos materiales y humanos, para agilizar los asuntos jurisdiccionales, una que permita hacer pronta y expedita la impartición de justicia. Una reforma que emplee los medios tecnológicos a nivel nacional en todas las entidades federativas y en todos los municipios para agilizar la administración de justicia. Otra regresión que se está dando en materia de derechos humanos tiene que ver con la reforma en materia fiscal. Aquí se advierte una vulneración contra el derecho patrimonial de los ciudadanos,
Ya en el ámbito tributario, los personajes que ahora gobiernan, antes de que llegaran al poder, habían ocupado el discurso de que iban a reducir los excesivos impuestos. Y por supuesto, reconocemos que son excesivos. A los trabajadores formales se les descuenta la mitad o casi la mitad de lo que deberían percibir por su trabajo. Incluso con la reciente reforma fiscal del ejercicio y del ejercicio 2026 aparecieron nuevos impuestos y no se debe dejar de lado, por supuesto, la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, que son o se establecieron en el ámbito de materia fiscal. Recientemente, mediante investigaciones de periodismo digno y responsable con la nación, se han dado a conocer actos de corrupción tan grandes que no tienen comparación con los cometidos en gobiernos anteriores. Los casos del huachicol fiscal y de Segalmex representan los mayores saqueos en la historia de nuestro país. Con ello, el actual gobierno vulnera nuestro derecho humano a vivir en un entorno libre de corrupción. Asimismo, en este gobierno se incrementaron las condiciones de las distintas formas del ejercicio de la violencia. Tan es así que ahora nos encontramos en la virtualidad para desarrollar este Congreso, y ya sea por las propias autoridades en su omisión o por la complicidad que han mantenido con distintos grupos criminales. Por ello, en Abogados Convencionalistas hacemos el siguiente manifiesto. Estamos a favor de la Constitución y de los tratados internacionales. Estamos en contra de las reformas y las interpretaciones jurídicas que restringen los derechos humanos. Estamos a favor de los trabajadores y de aquellos que generan empleos y promueven la economía. Estamos en contra de los excesivos impuestos y que se les han establecido a los trabajadores y de la ineficiencia gubernamental al no contar con un proyecto claro en materia laboral. En Abogados Convencionalistas estamos a favor y en defensa de la naturaleza. Estamos en contra de las autoridades que por acción u omisión generan contaminación y destrucción de la naturaleza. Estamos a favor del derecho humano a la salud. Estamos en contra de la ineficiencia de los gobiernos al recortar y desviar recursos indispensables para el sector salud. En contra de la falta de medicamentos, de la falta de atención médica, en contra de la falta de materiales, de la falta de quirófanos, de camas hospitalarias indispensables para la atención médica adecuada y la práctica de cirugías que pueden salvar vidas. Estamos a favor de un pago digno a los trabajadores del sector salud, en contra de las prácticas laborales de explotación y de asedio. Estamos a favor de una educación libre, laica, que enseñe a pensar. Estamos en contra de la reducción de salarios a maestros y del alto cobro que se les hace por materia de impuestos, en contra de que ellos mismos sean empleados como masa de votantes en tiempos de elecciones. En Abogados Convencionalistas... Albino, muchas gracias. Gracias. En Abogados Convencionalistas estamos a favor de la administración de justicia imparcial, expedita y rápida, en contra de una impartición de justicia por elección, pues se elige a los allegados al Poder Ejecutivo o a los más populares, pero no a los más capaces. En Abogados Convencionalistas estamos a favor de la propiedad social, de la propiedad comunal, estamos a favor de los ejidatarios, en contra del cambio de uso de suelo ilegal y arbitrario que se les hace despojo a los campesinos. Estamos a favor de campesinos, de que exista un proyecto de producción agrícola. Estamos en contra de la prisión preventiva oficiosa y que la prisión preventiva se prolongue por más de 2 años. Estamos en contra de la prolongación de la prisión sin sentencia. Estamos en contra de la restricción de los alcances del juicio de amparo, de la reciente reforma que se suscitó. Estamos a favor de los grupos originarios. Estamos en contra de la marginación, el aislamiento y la falta de políticas públicas y económicas que benefician a los pueblos originarios. Estamos a favor de que se les garantice a los estudiantes una educación totalmente gratuita y de calidad